Hola, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la parte 3 del proyecto Instalación eléctrica de una vivienda. Habíamos visto la primera de las etapas, que era el análisis del grado de electrificación de la vivienda en función de la superficie cubierta y semicubierta de la misma. Ahora avanzaremos con la etapa 2 y 3, número de circuitos y puntos de utilización mínimos y adicionales según cada proyecto. En cuanto a circuitos y líneas, habíamos visto que la línea de alimentación era la que vinculaba la red de la empresa de distribución de energía con los bornes de entrada del medidor de energía. Sería la línea que une la red eléctrica de la distribuidora, que puede ser EDEMSA, Cooperativa Eléctrica o EDESTE, con los bornes de entrada de nuestro medidor. Luego teníamos la línea principal, que es la que vincula los bornes de salida de nuestro medidor con los bornes de entrada del tablero principal. Si hablamos de circuitos, el circuito seccional vincula los bornes de salida de un tablero con los bornes de entrada de otro tablero. Por ejemplo, la salida del tablero general con la entrada de un tablero seccional en una vivienda que puede tener una planta baja y una planta alta. En la planta alta de un tablero seccional, esa línea, la que sale del tablero principal a la entrada del tablero seccional de la planta alta, sería un circuito seccional. Circuito terminal es el que vincula los bornes de salida de un tablero con los puntos de utilización o bocas de iluminación, boca de toma corriente, etc. Acá en el esquema repasamos lo que ya vimos. Si esta es la red de distribución, esta sería la línea de alimentación, nuestro medidor, la línea que va desde los bornes de salida del medidor a la entrada del tablero general se llama línea principal. Este es el tablero principal o general. La línea que une la salida del tablero general o principal con el tablero seccional se le llama línea seccional. Y la línea de circuitos son aquellas que van a los consumos respectivos. Esto desde el punto de vista de una instalación individual, y acá vemos lo mismo replicado para una instalación múltiple que podrían ser edificios de departamentos, donde acá que tenemos varios medidores, varios tableros generales o principales y varios y diversos tableros seccionales que a su vez van a parar a los consumos. Vamos a ver las cantidades mínimas tanto de circuitos como de puntos de utilización o bocas a fin de garantizar condiciones de seguridad y confort en una instalación. La clasificación de los circuitos terminales, habíamos visto que teníamos circuitos de usos generales, circuitos de usos especiales y circuitos de usos específicos. Los circuitos de usos generales, si analizamos en una instalación monofásica, decimos que para la ubicación en el interior de un inmueble tenemos consumos inferiores a 10 amperes con un máximo total de bocas por circuito de 15 bocas. En el caso de circuitos de iluminación, el calibre de las protecciones termomagnéticas debe ser menor o igual a 16 amperes. En el caso de circuitos de toma corriente, el calibre de las llaves termomagnéticas debe ser menor o igual a 20 amperes. En circuitos de usos especiales para una instalación monofásica, la ubicación de las bocas están en espacios semicubiertos o intemperie. Además,
para aquellos artefactos con consumos mayores a 10 amperes también son circuitos de usos especiales. Tenemos artefactos conectados cuyo consumo sea menor o igual a 20 amperes en este caso, y una cantidad máxima de bocas por circuito de uso especial de 12 bocas. Para los calibres de las llaves termomagnéticas, tanto de iluminación y de toma corriente, de hasta 32 amperes. En el caso de circuitos de usos específicos, ya sean estos monofásicos o trifásicos, la tensión de red de alimentación, ustedes saben, monofásica es de 220 volts. En el caso de las instalaciones trifásicas es de 380 volts. Eso pueden ser para alimentación de motores monofásicos pequeños, para alimentación de motores trifásicos, para alimentación de centrales telefónicas, sistemas de televisión, portero eléctrico, etc. Luego tenemos tensión distinta a la de la red de alimentación, por ejemplo, aparatos de muy baja tensión, menores o iguales a 24 volts, o UPS, que son sistemas ininterrumpidos de energía. Habíamos visto que el número mínimo de circuitos en las viviendas, dependiendo del grado de electrificación, eran los siguientes. Si el grado de electrificación era mínimo, la cantidad mínima de circuitos es de 2, donde uno debe ser para iluminación de uso general y otro circuito para toma corriente de uso general. Ahora, si nuestro grado de electrificación es medio, la cantidad mínima de circuitos es 3, y hay una serie de variantes posibles, donde acá ustedes van a ir viendo. La variante A tendrían un circuito de iluminación de uso general, uno de toma de uso general y uno de iluminación de uso especial, y sucesivamente las combinaciones posibles. Insisto que es el número mínimo porque ustedes, a pesar de tener un determinado grado de electrificación, por lo menos deben tener esta cantidad de circuitos, pero no es limitante, pueden tener más circuitos que estos. Bueno, una vez analizado cada uno de los grados de electrificación, ustedes verán las cantidades mínimas de circuitos necesarios. En cuanto a los puntos de utilización o bocas, entiéndase boca para conexión de cualquier artefacto que utilice energía eléctrica para su funcionamiento por medio de tomacorrientes, borneras o uniones fijas. Por ejemplo, las luminarias, las que están en las bocas de techo, son conexiones por uniones o por empalmes. Los motores, las conexiones son a través de borneras, y los electrodomésticos, las conexiones son mediante tomacorrientes. Los criterios para su ubicación en el proyecto sería el siguiente: determinar los mínimos en función al grado de electrificación, proyectar según la funcionalidad de los ambientes, ubicación del mobiliario, cómo se rebaten las puertas, cómo giran las puertas. Supongamos no vamos a dejar una llave o una tecla de encendido de una lámpara atrás de la puerta, debería estar del lado opuesto. Hay que tener en cuenta los requerimientos específicos según el tipo de artefacto colocado. Por ejemplo, si hay un lavarropas que calienta el agua, debe tener seguramente una necesidad de un tomacorriente que soporte 20 amperes. Y requerimientos adicionales que considere tanto el proyectista, el cliente, etc. Este es un resumen de los puntos mínimos de utilización en viviendas.
Vamos a analizar solamente el caso de un dormitorio de superficie menor a 10 metros cuadrados. Vamos a ver que el grado de electrificación mínimo, medio, elevado o superior requieren como mínimo una boca de iluminación de uso general y 2 bocas de toma corriente de uso general. Ahora, si el dormitorio tiene superficie mayor a 36 metros cuadrados, vamos a ver que los grados de electrificación son elevado o superior y requiere como mínimo 2 bocas de iluminación, 3 bocas de toma y una boca de toma de uso especial. En base a lo visto en este video, vamos a llevarlo en la práctica. Muchas gracias.